Atentos porque tenemos encuestas. No se pierdan porque la verdad es que hay novedades con relación a las próximas elecciones. No solamente en rostros, partidos, temas que interesa al electorado. Estamos con Enzo Helguera, él es CEO de Imasolu. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo en tu programa. Vamos, sin preámbulos. Primer cuadro tenemos en estas encuestas de Imasolu. Antes que nada, la ficha técnica para tener claro la fecha de la toma de muestra y el área y el margen de error también, ¿no? Bueno, el margen de error es de menos de 3%, 2.8, 1.200 encuestas. Han sido realizadas hacia este último fin de semana el trabajo de campo. Este fin de semana. Sí, correcto. O sea, esto todavía, esto quema, por Así favor. Sí. Bueno, hay algunas sorpresas, algunas novedades con relación a quienes están en estos momentos liderando la intención de voto cuando faltan todavía algún tiempo para que por lo menos algunos se decida. Vamos a ampliar la toma, sí, si nos ayudan, sí. La intención de voto decíamos que podría cambiar porque lo que se viene en estos próximos días, Enzo, es una serie de renuncias de quienes están ahora en alguna función pública y tienen intención de postular. Esto podría variar también estos cuadros. Sí, correcto. De hecho, ya hubo una renuncia. No han sido incluidos, o por lo menos no para el tema de la bicameralidad, muchos personajes porque todavía no se habían decidido. Incluso sí podría incrementar el nivel de conocimiento y de votación cuando uno de los candidatos o un grupo de ellos decida renunciar y presentarse ya formal y oficialmente como candidatos políticos. Ahora, lo vamos a ver en instantes en cuadros, pero es curioso, ¿no? Porque uno ve estas encuestas, ve a quienes están liderando la intención de voto. Repetimos, hay sorpresas, hay variaciones con relación a las encuestas que hemos estado viendo de otras empresas, ¿no? ¿Y esto por qué se da, Enzo? Porque no vamos a decir todavía quiénes están primero, segundo, tercero, no hasta tenerlo en cuadro, pero sí hay una diferencia entre otras empresas encuestadoras. ¿Qué varía? Bueno, lo que varía es la metodología, ¿no? Cuando nosotros hacemos la pregunta de manera espontánea por quién votaría usted, el electorado muchas veces menciona nombres y apellidos y al aclararle cuáles son los candidatos, entonces puede de una mejor manera decidir si vota por alguien de la lista o si finalmente se va a otros porque no encuentra exactamente el nombre de su candidato. La gente, vamos con el cuadro, ¿sí? Ahora sí, esta es la encuesta que se ha realizado este fin de semana. Si mañana fueran las elecciones generales, ¿por qué candidato votaría usted para presidente? En primer lugar, Rafael López Aliaga, 14.08%. Le sigue Keiko Fujimori, 7.92%. Carlos Álvarez en el tercer lugar, 6.08%. César Acuña, 4.25%. Philip Butters, 3.14%. La diferencia entre un porcentaje y el que sigue depende de, el primero es el margen general, luego viene Lima y luego el interior del país. En quinto lugar, Mario Vizcarra, 3.08%. Álvaro Paz de la Barra, 2.58%. Alfonso López Chao, 2.50%. José Luna, 2.42%. Y vamos a ir con un puesto más. Jonás Ataucusi, 2.42%. Enzo, a ver, ¿cómo entender estas posiciones con relación sobre todo a algunas variaciones que hay, y lo mencionaba con respecto a otras encuestadoras? Por ejemplo, ¿no? En esta ustedes tienen a Carlos Álvarez en un tercer lugar. Mario Vizcarra no aparece más bien en esa ubicación, sino un poco más abajo. Claro, a ver, existen liderazgos sólidos y todavía no ha habido ningún cambio discursivo de ninguno de los candidatos, es decir, no hay mayor novedad. Después de la de López Aliaga y, por ejemplo, el tema de la inauguración del tren, que ha sido una ola que ha incrementado su popularidad, sobre todo en Lima Metropolitana y el Callao,
en Keiko Fujimori o en Carlos Álvarez hay un discurso que les permite mantener su audiencia o las preferencias electorales que tienen y están casi estáticos porque precisamente no hay elementos de novedad. En el caso de César Acuña, por ejemplo, ha logrado, digamos, tener un incremento en relación al interior del país un poco mayor, entonces, y en relación a las alianzas electorales que tiene dentro de los gobiernos regionales. Porque si vemos, nuevamente ampliamos, por favor, esta encuesta es del fin de semana. Esto es recién, ¿no? A la diferencia, por ejemplo, entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se da básicamente por el bolsón electoral en Lima. Correcto. ¿No? Pero eso también es llamativo. Sí. Es llamativo. Rafael López Aliaga alcanza 29.82% en Lima versus un 9% de Keiko Fujimori. Claro, a ver. Después de la puesta, digamos, en escena del tren y la materialización, la población limeña que se beneficiaría con el proyecto del tren, que es la más cercana, es la que incrementa su votación porque les va a es un proyecto que les va a resolver directamente un problema importante, que es el transporte. ¿No está en marcha? Este proyecto terminó favoreciendo a Rafael López Aliaga. Porque a diferencia de lo que ocurre normalmente en el gobierno, es que uno hace planes y proyectos que se ven a futuro en mucho tiempo. Lo que hábilmente López Aliaga logró es poner en escenario al tren que ya lo había traído y finalmente ya saben que lo trajo y saben que no depende de él su funcionabilidad, sino del gobierno central. Ha comunicado hábilmente ello, entonces las personas lo ven aspiracionalmente como alguien que podría finalmente resolverles ese problema de fondo y que algo concreto ha hecho. Ahora, Carlos Álvarez también tiene un bolsón importante en Lima. Sí. ¿Pero en provincia no? Claro, lo que pasa es que el nivel de conocimiento de Carlos Álvarez, si bien es cierto, es un personaje nacional, en Lima Metropolitana tiene una mayor valoración. En nuestro estudio no vemos algún descenso, digamos, en contra de él, pero todo lo contrario, permanece allí y la expectativa en relación a que si suba o baje los siguientes meses es porque va a tener que pasar del discurso de crítica que tiene con el gobierno actual a incrementar qué es lo que él haría y que lo diferencie del resto de candidatos. Ese trabajo es el que debe desarrollar Carlos Álvarez. Ahora, claro, porque no sé si podemos preparar, chicos, en el switcher, el partido político por el que votaría en las próximas elecciones. Para poder seguir el hilo, el partido político. Esto de acá es interesante porque esta encuesta, de acuerdo a la metodología que han aplicado ustedes, es el candidato con foto y nombre, ¿correcto? Correcto. De hecho, cuando a nosotros, por ejemplo, nos han mencionado o el nombre o el apellido, se les ha mostrado la foto. Así es. Por eso es que en esta encuesta de ustedes, el hermano de Vizcarra aparece en un sexto lugar. Correcto. Hay un reconocimiento en los encuestados de que él no es Martín Vizcarra, claro. Entonces por eso la metodología hace que haya un reconocimiento real al candidato, ¿correcto? No quita que Martín Vizcarra en su momento pueda presentarlo finalmente como un candidato oficial. Enzo, vamos a ver, ¿por qué lo mencionaba esto? Porque la cosa cambia cuando se trata de partido político. Ampliamos la imagen, por favor, señor director. Vámonos con el partido, con el anterior. ¿Cuál partido político usted votaría? Porque claro, uno ve la foto y marca, pero por ejemplo, tendría que, siguiendo esa lógica, que aparecer Carlos Álvarez, que está en el tercer lugar, tendría que el partido político, que es ahí la carretera esa del logo amarillo, tendría que estar también allí, pero está casi al final. Entonces, correcto. ¿Cómo explicar esta diferencia, ¿no? La recordación entre el símbolo y la cara del candidato. Claro, en el caso de Carlos Álvarez hay una diferenciación porque hay un reconocimiento al personaje político, pero no al partido político, porque el partido político, entre otras cosas, es relativamente nuevo para la población, no conocen el símbolo y la tarea del candidato político, sobre todo nuevo, y la más difícil, va a ser posicionar la marca en el corto tiempo que queda de las elecciones
y enseñarle a votar a su electorado. Ese es el reto definitivamente más difícil. Vamos a ir nuevamente con esta claqueta. Miren, en primer lugar aparece por partido político, Renovación Popular, 12.08%, le sigue Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, 3.42%, Avanza País, el APRA, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado. ¿El Partido Morado está en contienda? ¿Quién está en el Partido Morado? No tiene ya ni local. No hay un reconocimiento importante, por ejemplo, en ese caso al personaje político. Por ejemplo, el APRA tiene varios precandidatos y no hay un candidato visible. Pero está el partido que aparece. El partido político. Pero ojo Enzo, porque lo que veo también en esta encuesta es el grueso del final, ¿no? El 31.75% es que no saben opinar. Es el gran ganador. Sí, definitivamente es el primer lugar ahí porque son las personas que concentran evidentemente su apatía a todo el sector político, que es importante no dejar de estudiarlo y no dejar de reconocerlo. Y en segundo lugar, la falta de interés e identificación, por lo menos en este momento, con alguna afinidad de algún logo partidario. Vamos con otro cuadro, por favor, de la encuesta. Reiteramos, esta encuesta es a nivel nacional del fin de semana y es la encuestadora Ima Solú. ¿Sí? Allí, por ejemplo, indique usted cómo se siente en relación a esta afirmación. A mí me da vergüenza o siento temor cuando contesto una encuesta si mi candidato es muy criticado. Esta tiene que ver con el voto escondido, ¿no? El voto oculto. Correcto. ¿Qué es lo que se lee? ¿Cuál es finalmente el mensaje en las respuestas que han dado? Bueno, hay aproximadamente un 36% que sí está de acuerdo y sí se siente identificado. ¿Por qué hacemos esta pregunta, digamos, filtro o cruce? Porque hay un número importante de los que no sabe y no opina que ante la percepción de crítica o con la postura política o con el candidato que pueda estar metido en ciertas polémicas, prefiere, por ejemplo, no contestar realmente. Le da roche, pues. Claro, le da vergüenza ante la opinión. Impresentables también. Correcto. Pero vamos nuevamente con la anterior, sí, por favor. Francis, ¿podemos poner el anterior? Entre el primero y el segundo es voto de vergüenza. Así es. Con vergüenza. Quiere decir que ese elector recién va a señalar o va a marcar en la urna. Correcto. Y probablemente en las primeras encuestas a boca de urna tampoco lo diga. Correcto. Y recordemos que la mayoría de personajes políticos es duramente criticado, ¿no? Entonces, estas preguntas de cruce nos permiten evaluar ya un asunto de fondo respecto al comportamiento del electorado. ¡Qué miedo! ¿Qué tan honesto está siendo para contestar una encuesta? Eso nos lleva a pensar que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, eso te explica reacciones espontáneas como en un momento anterior a las elecciones le terminaron añadiendo un voto importante a FREPAP, ¿recuerdas? Y FREPAP no aparecía en el escenario Pero acá político. aparece un Atahucusi. Sí, aparece dentro de los candidatos, aparece un reconocimiento a Atahucusi, un porcentaje que no debe dejar de ser visto porque finalmente es una representación nacional y hay una parte del sector electoral que dice, bueno, al menos no lo hicieron tan mal como los otros. Vamos a seguir revisando, ¿sí, Enzo? Correcto. Para que no nos gane el tiempo. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, Francis. Sí, tenemos varios cuadros de esta encuesta a nivel nacional. ¿Por cuáles de los siguientes medios? Abrimos pantalla, por favor. ¿Por cuál de los siguientes medios te informas más sobre las noticias? El liderazgo lo tiene la televisión, 31.25%, le sigue la radio, luego aparece periódicos, es la prensa pero digital, ¿no? Facebook, TikTok, periódicos en 7.75% de la forma tradicional, YouTube y demás redes sociales. No, es interesante porque, claro, la televisión no va a desaparecer, la televisión está. Entonces, sí, acá hacemos una aclaración. Una cosa es el consumo de medios y otra cosa ya tiene que ver con el tema también de la credibilidad, ¿no? Entonces, cuando uno se va a enterar de noticias nacionales en el ámbito político, le da más seriedad a la información que viene por
un canal de televisión que luego se puede digitalizar, pero sienten que hay un responsable que si dice algo inadecuado o sin sustento, por ejemplo, es plausible de una denuncia. Lo que no ocurre, por ejemplo, en redes sociales, y sabemos que hay muchos fake news y alteraciones por inteligencia artificial, eso no ocurre en los medios tradicionales. Vamos con el siguiente cuadro. Votaría por un candidato que se postuló en las pasadas elecciones y no ganó, es decir, por un reciclado. Esto va con la línea de los que se reciclan en la política. 37.75% sí votaría, 22.83% no votaría y 39.42% no sé. Esto tiene que ver básicamente o está ligado a la experiencia. Vamos con un cuadro más, sí, con relación a los temas. ¿Qué tipo de candidato prefiere? Nuevamente, no la experiencia que predomina para el elector en estas elecciones, pero casi Enzo, de la mano con los nuevos rostros, ¿no? Claro, hay una dicotomía entre le votamos al que sí tiene la experiencia o finalmente a alguien nuevo que podría garantizarnos ser un poco más limpio en política. Y quería ver este último cuadro con relación a los temas. Yo recuerdo en las elecciones anteriores, claro, la agenda la marcaba las propuestas en lucha contra la corrupción. No aparece en esta elección, sino más bien la prioridad es la seguridad, la salud, la educación y el trabajo. Claro, esta pregunta era más relacionado a temas centrales que tienen una representación de carteras o de ministerios dentro del país para saber cuál era la mayor importancia. Bueno, interesante. Muchísimas gracias, Enzo, por venir a compartir esta información. Enzo Helguera, CEO de Imasolu, dándonos a conocer cómo está el termómetro electoral, ¿no? Hay otro cuadro que menciona que las personas van decidiendo su voto un año antes, pero por la cantidad de no sabe, no opina, todo lleva a pensar, como ya lo mencionaba Enzo, que vamos a tener electores un poco confundidos hasta por lo menos fin de año, ¿no? Sí. Es más o menos el pronóstico. Sí, así parece, y evidentemente también habrá un grupo importante que en la última semana, los últimos días y hasta el mismo día en la cola de votación termine finalmente decidiendo por quién va a votar o a quién le va a dar su voto. Vamos a estar atentos. Gracias, lo esperamos siempre. Gracias. Enzo Helguera ha estado con nosotros.